Hola chicos, comenzamos con un nuevo día, la música salsita. Por allá está mi cruz, sino que no se ve. Estamos en el valle, siempre casi grabo en el valle, casi no grabo en coche. Me la paso más en coche, pero no grabo casi. Bueno, ya es de noche, yo no me acuesto de noche, pero bueno. Lo que pasa es que como ustedes más o menos más días en coche, ustedes pasan más días en coche, o sea, pasé más días en coche y no pasé tantos días aquí. Pero bueno, voy a empezar a grabar aunque sea un poquito más de videos, no están desactivadas, porque ando con la tarea. Pero bueno, que tengan una linda noche. Bye.